Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a su espacio del taller de arte gráfica Ambateña. Y hoy, mis queridos amigos, voy a presentarles un video en un formato distinto. Y es simplemente porque, bueno, yo tengo la costumbre de, en ciertos momentos, revisar esa colección que tengo, ver unas tantas obras y empezar a aprender de eso, entender la forma de trabajo, tratar de entender al artista cómo lo realizó, tratar de canalizar esa capacidad que tienen de ejecución de la obra, ¿no? Y bueno, comentarles algo, esto como nace desde la improvisación, como esa necesidad personal de aprender. Este video es probable que tenga unos sonidos extras de mis amigos caninos que están alrededor de donde yo vivo, ¿sí? No sé si autos o cualquier otro tipo de sonidos, pues bueno, les pido una disculpa enorme, pero lo importante en este caso es poder compartir con ustedes estas estampas, sentirlas, poderlas vivir un poco y tratar de entender cómo trabajó el artista esta obra, estas estampas, ¿no? Así que, bueno, miren, les presento esta obra que es del maestro Roberto Calle, actualmente docente de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Artes. Y miren la riqueza, ¿no? En los planos, cómo trabaja en la deconstrucción de la forma y cómo logra estas texturas de fondo en donde se nota esa explosión de los elementos, ¿no? Y pues tanto el fondo como la forma es tan importante que se integren para que haya esa suerte de comunicación de lo que se necesita ya como expresión artística. Y esa parte, pues miren, hay que entenderlo bien, ¿no? Hay algunas obras que, bueno, puedo observar a veces en internet en donde, por ejemplo, el fondo y la forma se confunden, no hay una separación, ¿no? No se establece la diferencia entre un plano y otro, por ejemplo. O también la textura que está en el fondo también está en las figuras, ¿sí? Y hace que haya una confusión de los elementos. No necesariamente estoy diciendo que eso no se deba hacer. Lo que quiero decir es que hay que saber hacerlo para que haya un aporte en cada uno de los espacios de lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Simplemente es eso, ir entendiendo la función que tiene las texturas en los diferentes espacios de nuestro trabajo y que contribuyan a la obra y que no causen una confusión, que no sea algo que delate que hay un error en el trabajo, sino que más bien sea un aporte y que cuando veamos sepamos que cada textura, que cada color, que cada elemento contribuyen a la forma en conjunto de trabajo, ¿no? Entonces, miren, bueno, la parte cromática muy interesante, la parte de análisis de la forma y el espacio también. Voy a irles cambiando las hojas, las estampas, los ejemplares, para poder ir observando los detalles, ¿sí? Y les voy a ir también acomodando acá de la mejor manera posible para que ustedes puedan también disfrutar igual que yo. Es verdad que una obra nunca será lo mismo verla en pantalla que verlo en directo, ¿no? Pero bueno, compartirles a ustedes, para mí ese momento es valioso y lo que yo siento también al hacer esto es muy interesante. Esta obra de acá es creada por el maestro Marco Martínez y miren cómo jugó acá con el espacio, ¿no? Dándole a la parte del fondo no tanta trascendencia, digamos, entre comillas este término, pero para lograr conseguir que sean los elementos discursivos, los que vemos acá, ¿sí? Que maneja una misma acentuación textural o de línea o de trazo, de gesto, pero que se encuentra armonizada dentro del espacio. Entonces, esta armonía que encontramos acá permite que haya estabilidad en el concepto de la obra y no se ven elementos que nos confundan, ¿no? Sino que al contrario es de una simpleza bastante fuerte, pero que conlleva muy bien a entender, ¿no? la creación que tiene en este caso el maestro y que, bueno, en ciertos espacios juega con negros en plano, ¿sí?
para romper la parte, digamos, que podría haberle causado una monotonía si texturaba esto de la misma manera como lo estuvo realizando en los demás planos y causar ahí sí una confusión. Pero podemos ver planos de fondo, por ejemplo, que se manejan bien y planos que ya vienen hacia adelante, aun cuando vemos una composición simétrica, pero que mantiene una armonía muy interesante ya en su estructura de estampa. Entonces, eso también implica que no es necesario pensar demasiado en tanta textura, pero sí tratar de controlar, ¿no es cierto?, los diferentes grises, donde hay un poco de más luces, donde son más claros, donde son un poco más oscuros, y eso nos va a permitir, pues, conseguir diferentes valores y que estéticamente la estampa tenga su belleza, digamos, ¿no? Se vea bien. Ahora pasemos, miren, ¿qué les parece si observamos esta estampa del maestro Wilfrido Acosta? ¿Sí? Y bueno, esta es una estampa que me la ha donado, ¿sí? Cuando visité su taller me enamoré de esta estampa, tiene una calidad textural increíble, un buen manejo de estos valores que son análogos, ¿no? Y estas texturas que me impresionan tanto, este juego cromático de cada personaje, cómo logra estas delicadezas tan profundas, ya hablando en el esquema de la obra, ¿no? Y los diferentes tonos y genera esas rupturas en el espacio, cómo maneja estos elementos, digamos, geometrizantes, con estos elementos orgánicos y este elemento que es abstracto al mismo tiempo y orgánico al mismo tiempo lineal en dos planos distintos, ¿no? En estos en sepias y esto de acá en sepias pero oscuros, y pues se vuelve realmente una estampa muy exquisita, una estampa que te da muchas lecturas, ¿sí? Esta obra lleva por nombre Enredados. Y bueno, en lo personal es una obra que me impacta mucho, cómo fue logrando la interpretación y cómo esa temática está sumamente bien elaborada, ¿no? Cómo va, o sea, de planos bastante bien estructurados, ¿no es cierto? Pasa a planos ya un poco menos estructurados y elementos que ya se desvanecen al fondo, pero que no dejan de tener su propia importancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablaba en algún momento en otro video del pensar en triángulo, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, ¿no? Pensar en triángulo, ¿sí? Pensar en triángulo y como composición elemental también, ¿no? Entonces todo tiene en función de tanto textural como de planos y de formas, ese criterio de equilibrio de pesos, tanto en el color, en la forma como en la textura, que la obra llega a tener un dominio indiscutible en este caso, ¿no? El fondo es fondo, la forma es forma y pues cada elemento ocupa su propio lugar, su propio sitio. Pasemos ahora y veamos otra estampa del mismo maestro y esta tiene otra connotación, ¿no? Porque el maestro investiga muchísimo, es un maestro que diariamente está investigando y bueno, acá hay una conjunción de varios elementos técnicos, quiero decir, y el recurso, por ejemplo, del entintado, ¿no? No todas las obras se resuelven en la placa, ¿sí? También se resuelven otros procesos, como en este caso el entintado y los recursos para el entintado. Entonces, ¿cómo va logrando, por ejemplo, las veladuras y al superponer un color con otro logra esa nueva tonalidad y se sigue manteniendo esas tonalidades maravillosas, ¿no? Entonces, cómo aprovecha el fondo para integrar a los planos, ¿sí? Entonces, unifica todo el trabajo, unifica todo el proceso, que luego ayuda a contener al elemento grabado en madera, ya técnicamente silográfico, ¿no? ¿Sí? Y cómo produce este movimiento, ¿sí? En la lectura visual, cómo rompe el espacio con esta textura superior y cómo a esa textura superior rompe con este esquema de formas geométricas, ¿no? Con estos triángulos y además los procesos de entintado
pues nos dan una lectura distinta, una lectura visual distinta, acercarnos a la estampa, poder enriquecer todo ese proceso dinámico de trabajo. De manera que se ve la maestría que tiene el artista para los diferentes recursos técnicos que utiliza, ¿no? Vamos ahora, miren, están compartiendo conmigo y les agradezco que lo estén viendo. Me gustaría que pongan sus comentarios. Miren, es importante los comentarios, a ver qué les parece, qué piensan. Comparten conmigo lo que les estoy comunicando ahora. ¿No les parece que sí? ¿Les parece que no? ¿Estoy exagerando? Bueno, a mí ver estas estampas y las otras pues me causan muchas emociones, ¿no? Miren, esta es una estampa que en lo personal me vuelve loco cada vez que lo veo. ¿Sí? Es a una sola tinta, pero quiero que observemos que hay una dinámica muy interesante en la parte lineal, en la parte del trabajo, porque en algún otro video también les hablaba, ¿no? De que en lo blanco o en lo gris se puede seguir trabajando más. Entonces, miren cómo existe solamente en un espacio del trabajo diversidad de formas y de elementos que son blanquecinos, digamos grises, negros, ¿sí? Y que nos van dando dinámicas. Por ejemplo, acá tenemos un trabajo lineal en gris, pero que luego el artista vuelve a trabajar encima y vuelve a conseguir un nuevo elemento, ¿sí? Y así se van superponiendo los diferentes elementos constructivos de la obra, que hay en cada espacio. Existe una gran lectura que uno puede seguir teniendo y construir, ¿sí? Alrededor del pensamiento del artista. Entonces, toda esa abundancia de elementos que existe en esta obra es muy enriquecedora, tanto en forma, en textura y en concepto. Esta obra se llama 24. Bueno, fue realizada en relación a una convocatoria que se hizo, que es sobre un lugar en Quito que se llama la 24 de mayo, y que se le hizo un homenaje a ese sector por la historia que tiene, el centro histórico de Quito, ¿no? Que es la capital de Ecuador. Y pues a partir de eso nació esta idea del maestro, y pues bueno, acá todo esto tiene una simbología muy grande, que también es una fecha histórica en el Ecuador, es una batalla importante. Entonces podemos ver acá el volcán en erupción, ¿no? Del Pichincha. Y bueno, esas lecturas son tan interesantes de lo que él hacía como memoria en relación a su tiempo, ¿no? Y cómo hace el recurso de la textura, ¿sí? Que le da una vitalidad importante a la obra. No se cansa uno de ver, porque construye con la textura más elementos, de manera que se fortalece, en este caso, la obra. Y, ¿cómo decirlo? No causa confusión en ninguna parte, sino que más bien aporta totalmente a la construcción de su trabajo. El maestro es el gran maestro Hernán Cueva, ¿sí? Muy, muy reconocido y querido acá en el Ecuador por toda la trayectoria que tiene, ¿no? Veamos otra estampa del maestro Hernán Cueva. Esta está hecho ya a color, lo hizo en uno de los encuentros que organizamos, que les conversaba al inicio, me parece, sí o no. Pero bueno, normalmente con el maestro Wilfrido Acosta Pineda realizamos el Encuentro Nacional de Artistas Grabadores acá en el Ecuador, y de eso también se arma esta colección que tengo, ¿no? Miren aquí la dinámica, ¿no? Del color, la forma, el movimiento que consigue en este momento. Ahora nos está acompañando también un poco de lluvia. Como les decía, hoy es un video bastante fuera de los cuidados normales que se tiene para hacerlos, pero me interesa compartir con ustedes ahora el momento de ir disfrutando de las estampas, como les decía. Así que esos pequeños detalles que no puedo controlar ahora, una disculpa enorme. ¿Sí? De manera que miren cómo hace la captura de la parte animalesca del humano, ¿sí? Con la parte humana y también con esa parte erótica, ¿sí? Entonces, ir entendiendo por qué está aquí el caballo, ¿no? Si vemos aquí la forma del caballo, que va con el cuerpo hacia acá, tenemos la cabeza, ¿sí? Que se enlaza con la mujer, ¿sí? Tenemos elementos de ruedas de viaje, porque esto está también unido a una experiencia que tuvo de viaje el maestro. Entonces, miren la riqueza que se va logrando, tanto en textura, en el estudio de color, en el análisis de la obra, ¿no?
Debo comentarles que para hacer este trabajo el maestro desarrolló como, no sé si digo de más o de menos, pero más o menos digamos que 20 bocetos de la misma obra, pero al final ya en su soporte él armó ya la obra final a partir de esos bocetos. De manera que ver toda esta dinámica, miren, cromática, de composición y de forma, en lo personal me fascina y pues me invita siempre a que debo ponerme a trabajar ya nuevamente otra obra. Bueno, el ver el trabajo de esos artistas que saben lo que hacen, a uno lo motiva, lo llena, ¿verdad? Miren, esta es una obra del maestro Edwin Barrera y pues es una obra también muy riquísima, tal como dibuja, pinta y como pinta graba, ¿sí? Es una característica excepcional del maestro que siempre conserva su trazo, su línea, su cromática, su forma de entender el arte y pues en donde lo veamos siempre será igual, ¿ya? Entonces, ve todo este conjunto textural, cómo establece estos elementos para generarlos profundidad, a elementos que los causa ritmo y dinámica al tenerlo en este tipo de corte, ¿no? de gesto tan interesante, en donde no busca lo lineal, sino más bien lo gestual directo, y cómo crea este otro plano, ¿no? Y establece 3 lecturas de planos en relación al espacio de trabajo. Y pues bueno, miren, es también parte de un encuentro, por eso acá se ve también a un artista trabajando ahí en el taller. Y acá el elemento del diálogo que existía entre los personajes, ¿no? Que estaban siendo parte de este encuentro. Y tenemos una cromática que es análoga, muy interesante, y que bueno, pues también hay parte de experimentación en esta obra, ya que estas líneas que ven ustedes rojizas por aquí, cruzadas o amarillentas, están hechas con hilos que envolvió alrededor de una botella y que luego entintaba con mucha sutileza para luego pasar sobre la lámina antes de hacer la impresión de los tacos, y empezó a poderle dar cierta dinámica distinta, textural al trabajo, ¿no? Entonces miren cómo de las búsquedas también nos van permitiendo encontrar respuestas a algo que quizás no teníamos como idea y que ahora nos favorecen para nuestro trabajo. Y compartirles una estampa final, ahora estamos acompañados del sonido de la lluvia, no sé si lo están oyendo, pero miren, esta es una obra que me gusta muchísimo también, ¿sí? Este es como, no sé, el título muy bien, pero miren, esta obra es hecha por el conocido artista acá que le conocemos como el Che Palacios, ¿sí? Y es hermosa la construcción, ¿no? Del árbol a partir de estos peces que en el un lado los vemos vivos, en el otro lado los vemos muertos, ¿sí? Este animal de acá que ayuda a equilibrar los pesos, ¿no? De estos símbolos superiores, ver cómo trabaja este elemento del movimiento del agua, cómo equilibra con el fondo de la estampa, y que aún siendo igual con colores análogos, pues mantiene una armonía tan interesante, tan enriquecedora, que es una obra que lleva a la conciencia y a la armonización de uno con el medio, ¿no? Con el medio ambiente, y pues genera esta dinámica tan bien equilibrada de la obra, ya que digamos que en la parte de composición es simétrica, pero esa simetría se rompe al manejar el concepto a la izquierda de una manera y a la derecha de otra manera, y lógicamente también al poner elementos que equilibran pesos, pero con tonalidades distintas, con intenciones distintas una de otra, que distan una de otra también, y que así logra mantener una armonía muy interesante en la estructura. Miren que acá tenemos ciertos cortes que rompen visualmente, ¿sí? Con estas diagonalidades, y hace que ya el otro lado no siga siendo igual, ¿sí? Aparentemente una línea, miren, puede cambiar toda la estructura que nosotros podamos tener de un trabajo. Bueno, ¿qué les parece, mis queridos amigos? Yo muy encantado de compartir con ustedes este momento, esta experiencia, muy enriquecedora para mí. Como les digo, me paso muchas horas mirando estas estampas. Con ustedes ahora les comparto un tiempito de ello, pero empiezo a analizar, a tratar de entender
pienso en el artista, cuál es su manera de trabajo, cómo proyecta la obra, qué busca, cuáles son sus intenciones, cómo propuso la línea, por qué la cromática. Y todas esas lecturas, bueno, me van dando las herramientas para que en otra ocasión trate de llegar también a esos conceptos. Un abrazo para ustedes, mis amigos, y gracias por compartir este gran momento.